En realidad, lo que quiero que quede claro de esta clase, y lo van a ir viendo el porqué a medida que transcurra, es que no se nos tiene que escapar, una lesión aguda de estas. No se nos tiene que escapar. Porque lo que sucede de ser así, me refiero a cuando la agarramos en agudo, ¿no? Es dramático, y ya van a ir viendo por qué. Lo mismo que no se nos tiene que escapar cuando diagnosticamos un cruzado anterior o posterior, si viene asociado a esta lesión, porque también es dramático lo que sucede y ya también vamos a ver por qué. Siguiente. Bueno, como acá vemos, para que esta lesión suceda, lo que tiene que pasar es que la rodilla se vaya al varo, que la rodilla pueda irse también a la rotación externa y que la rodilla, mejor dicho, la tibia proximal, se pueda ir en sentido posterior y en sentido externo, hace ese tipo de traslación. O todas estas fuerzas combinadas. Acá vemos un hermoso preparado anatómico que a cualquier ayudante de anatomía se le caería la baba, que me lo mandó el doctor Gerson, al cual le estoy muy agradecido. Se ve perfectamente el tendón del bíceps llegando a la cabeza del peroné, se ve por detrás de él el nervio ciático oblicuo externo, se ve el gemelo externo llegando al fémur distal, se ve el tendón del popliteo, el ligamento popliteo peroneo y el ligamento lateral externo por delante. Es un hermoso preparado anatómico que nos introduce en la siguiente diapositiva. Acá tenemos la composición completa del ángulo postero-externo con la anatomía desde superficial a profundo. Tenemos en lo superficial la banda iliotibial, el tendón del bíceps, en el plano intermedio el retináculo externo de la rodilla y el ligamento fémoro-rotuliano externo, y en el plano más profundo ya el ligamento externo, el tendón del popliteo, el ligamento popliteo peroneo, el ligamento fabelo peroneo, el ligamento arcuato y la cápsula articular externa. Siguiente. Hablando un poquito de la relación entre la anatomía y la estabilidad, sabemos que el ligamento externo nos va a generar estabilidad estática en la rodilla entre los 0 y los 30 grados de flexión. En cambio, el resto de las estructuras recién mencionadas nos van a dar estabilidad tanto estática como dinámica en el resto de las cuestiones, en lo que es rotación externa y en lo que es traslación postero-externa de la tibia. Siguiente. Bueno, vamos a ver acá 3 clasificaciones introductorias en cuanto a 3 criterios distintos. Según el tiempo de evolución, podemos dividir estas lesiones en agudas y en lesiones crónicas. Ya vamos a ver después la importancia de esto. Según el mecanismo, bueno, ya dijimos, un trauma directo en la zona anterointerna va a llevar la rodilla a lo contrario y va a lesionar esta región. Un varo forzado es lo mismo, una hiperextensión brusca también puede producirlo. Y según las asociaciones, sabemos que esta lesión puede ser pura o puede estar asociada a otras rupturas que después vamos a ir viendo también. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, sabemos que es una lesión poco frecuente, del 3 al 9%, o sea, aproximadamente el 6% de las rodillas severamente esguinzadas, con o sin hemartrosis, pueden tener este tipo de lesión. Lo importante es que el 80% de las lesiones del ligamento cruzado posterior se asocian a esta lesión, y después vamos a ver la importancia de esto. Y el 43% aproximadamente de las del cruzado anterior se asocian con esta lesión. Siguiente. En cuanto a la clínica, ya dijimos, puede haber o no hemartrosis. El paciente en el interrogatorio refiere una franca inestabilidad. En los casos crónicos se altera el patrón de la marcha. Esto, bueno, yo lo he visto mucho en 30 años de médico de fútbol y en 8 años también despuntando el vicio de técnico.
he visto muchos, sobre todo técnicos viejos de más de 60 años, uno los ve caminar de adelante, de costado, de atrás, y ve como la tibia se va, pero claramente hacia atrás y hacia afuera, y se variza la rodilla, se recurva y se variza. Es impresionante verlos caminar, parece que se le va a partir la rodilla en cualquier momento. Estas son secuelas, obviamente, de un ángulo póstero-externo agudo en su momento no tratado, o tratado mal o tratado tarde. En los casos agudos que nos llegan a la guardia, siempre sospechar la posibilidad de una luxación postero-externa, con reducción espontánea, que es muy común que suceda la reducción espontánea. Estas son complicadas porque se asocian a lesiones vasculares en casi el 5%. Obviamente esto es una urgencia. Y a lesiones del ciático oblito externo, fácilmente diagnosticar en el 15% de los casos. Siguiente. En cuanto al examen físico, bueno, es muy importante el DIL test positivo. El DIL test es para evaluar la rotación externa. Acá hay una imagen donde se ve, bueno, está un poquito corte de los pies, por lo menos en mi compu, no sé ustedes, se ve claramente la diferencia como el pie izquierdo está rotado más de 10 grados con respecto al derecho. Se habla de DIL test positivo cuando la rotación es de 10 o más grados comparativa. Acá está hecho en decúbito dorsal. Uno se tiene que preocupar de reducir la tibia, que generalmente se va hacia posterior, dejarla en el mismo plano que la contralateral, y ahí ver el verdadero DIL test. Después, también esto se puede hacer en decúbito ventral, y ahí la gravedad atmosférica te reduce la tibia, y ves la rotación perfectamente. A mí me gusta más hacerlo en decúbito ventral, si el dolor del paciente lo permite, ¿no? Después tenemos el pivot shift inverso, que es similar al pivot shift que uno realiza para el ligamento cruzado anterior, pero este es un pivot shift inverso, porque es un resalto de salida, o sea, la tibia se va hacia atrás. En el pivot shift clásico del cruzado anterior, es de entrada, la tibia se viene para adelante. En cuanto al cajón, el cajón, cuando tenemos un cajón posterior positivo, con el pie neutro sabemos que está roto el cruzado posterior. Si este cajón se exacerba cuando uno le da un poco de rotación interna al pie y a la tibia, sabemos que este cruzado posterior puede estar asociado al ángulo posterior interno. Y cuando en cambio se exacerba en rotación externa del pie, sabemos que puede estar asociado a este ángulo que estamos viendo hoy. Siguiente. En cuanto a los estudios complementarios, la radiografía simple nos puede dar algunos datos, puede darlos como puede no darlos, puede ser todo negativo, pero en este caso, bueno, tenemos la posibilidad del signo del arcuato, que es una fracturita pequeña del peroné proximal, del lado medial. Tenemos una fractura más grande a ese mismo nivel, pero lateral, más grande y lateral del peroné proximal, que ya no la produce el ligamento arcuato ni el ligamento popliteo peroneo, sino que la producen el ligamento lateral externo y con la bíceps. Tenemos la avulsión externa del cóndilo femoral externo. Tenemos la avulsión externa del platillo tibial externo, que es la fractura de Segon. Podemos tener también el arrancamiento del tubérculo de Berlín por la cintilla iliotibial que lo desprende. Pero todas estas cosas pueden estar como pueden no estar. Y después la posibilidad de hacer radiografías con estrés. Sabemos que es un grado 1 cuando el estrés en varo es de 0 a 5 milímetros. Es un grado 2 si es de 5 a 10 milímetros. Y un grado 3 si es mayor de 10 milímetros. Acá otra foto hermosa que me mandó el doctor Gerson, donde se ven 17,3 milímetros, un flor de bostezo. Después vamos a ver más adelante que esto amerita seguramente no solo el ligamento externo, sino alguna asociación también. Siguiente. En cuanto a otros estudios complementarios, tenemos la pungoniometría, que es una valoración de miembros inferiores panorámica, comparativa, con el lado sano. Uno los ve en el plano frontal de manera comparativa, puede ser inclusive con carga si el cuadro lo posibilita. Tenemos la resonancia es muy importante,
porque si por ejemplo, en ella vemos un edema en la cabeza del peroné ahí arriba, nos puede estar hablando de que está asociado el ángulo posteroexterno. ¿Qué pasó ahí? Nada, sí. En el caso de la resonancia, como decía, si tiene un edema en la cabeza del peroné, puede estar asociado al ángulo posteroexterno, por lo menos nos hace sospecharlo. Me refiero a una resonancia realizada en tiempo agudo. Y es importante saber que los cortes oblicuos coronales son los que más datos nos dan. Acá en esta imagen tenemos una lesión de resonancia clara del ligamento externo, otra imagen con una lesión del tendón popliteo, y en la última imagen de la derecha, lesionado del ligamento popliteo peroneo. También existe la posibilidad de hacer un examen físico bajo anestesia y aprovechar inclusive hacer una artroscopía diagnóstica, una artroscopía, ahí está, una artroscopía diagnóstica aprovechando la misma anestesia. En este caso, sobre todo útil esto para los crónicos, para los pacientes crónicos. Vamos a la clasificación que se usa hoy día, a pesar de ser una clasificación vieja del 2002, sigue siendo aún la que se usa. Tenemos la clasificación de Fanelli tipo A, en donde la inestabilidad es solo rotacional. O sea, tenemos el DIL3 positivo, pero el resto normal. Acá sabemos que está roto el tendón del popliteo y el ligamento popliteo peroneo. La Fanelli tipo B, tenemos roto lo que ya existía en la A y se agrega en la radiografía con estrés en varo de 5 a 10 milímetros de bostezo. O sea, se agregó el ligamento externo. Y en la Fanelli tipo C tenemos todo lo roto que existía en la A, más todo lo roto que existe en la B, más el estrés en varo es mayor de 10 milímetros. Entonces, ya acá deducimos que hay agregado una abulsión significativa de la externa, o simplemente que se asocia en el ligamento cruzado posterior o el ligamento cruzado anterior, como esa diapositiva que habíamos visto con el bostezo de 17 milímetros. Siguiente. Diego, siguiente. En cuanto al tratamiento, quiero acá hacer un discernimiento entre lo que son ligamentos cordonales y ligamentos acintados. Esto es algo que sobre todo con los residentes más grandes, por ahí con los últimos estoy medio distanciado, lamentablemente, gran parte por no hacer guardia. Yo siempre lo hablaba, los ligamentos cordonales son siempre quirúrgicos. Ejemplo de esto es sobre todo el ligamento cruzado anterior lateral externo. Los ligamentos acintados, en cambio, son siempre de tratamiento incruento y no hay que permitir llegar al hecho quirúrgico. Saliendo un poco del tema, quería hablar del ligamento acintado típico, que es el ligamento lateral interno de la rodilla. Un ligamento que si uno lo ve en la guardia en agudo, que tiene menos de 10 días o hasta 20 días inclusive, pero lo ideal es verlo más rápido, el paciente se tiene que ir con la calza de yeso ese mismo día. Hablo del ligamento lateral interno de la rodilla. Con la calza de yeso, si es un paciente no pudiente, que sabemos que no va a conseguir la férula inguinomaleolar al día siguiente, y si es un paciente que puede comprarla, bueno, con la orden, y la orden también obviamente de la resonancia, a ver si tiene alguna asociación. Pero el ligamento interno con la calza de yeso o con la férula full time durante 3 a 6 semanas máximo evoluciona bien y se cura casi ad íntegro. Entonces, no boludear con eso porque es dramático lo que pasa y las cirugías del ligamento interno crónicas no suelen andar tan bien. En cuanto a esto que estamos viendo hoy, el ligamento externo es cordonal, así que ya iría más a lo quirúrgico, ahora lo vamos a ir viendo. La Fanelli tipo A es de tratamiento incruento, es solo lo rotacional, habíamos dicho que estaba roto solamente el tendón del popliteo y el ligamento popliteo peroneo. El tratamiento es incruento, se pone una ferulita 2-3 semanas máximo, después se realiza la rehabilitación, el jugador entre las 6 y las 12 semanas, en ese rango, depende de cada caso y el umbral de dolor de cada uno, vuelve a jugar. La Fanelli tipo B y la tipo C, en cambio, son todas quirúrgicas. Y acá
quiero hacer un gran hincapié en que la cirugía debe ser realizada rápido, dentro de los 10 días. Ya estamos hablando de pacientes en general o con un buen prepago, con una buena obra social o con un buen poder adquisitivo, ¿no? Pero en el caso de un paciente hospitalario, como es una cirugía, la aguda, que es una cirugía de reparación, o sea, uno simplemente tiene que suturar y nada más, si uno lo opera dentro de los 10 días, le va a dar una gran solución. Lo ideal, según este trabajo, después le voy a decir de quién es este trabajo, es hacerla dentro de los 10 días y es una reparación que siempre se hace de atrás hacia adelante. ¿Tá? Si hay una asociación en la resonancia, menisco o ligamento cruzado anterior, sobre todo el posterior cada vez se opera menos, uno puede hacer todo en un mismo acto, aunque no es lo ideal. En ese caso la artroscopía tiene que hacerse sin irrigación, porque bueno, la irrigación puede salir al intersticio y generar mucho edema intersticial y además genera presión, si uno ya hizo la sutura, genera presión sobre la sutura realizada. Entonces lo ideal es o diferirlo o hacer la artroscopía sin irrigación. Y como vemos acá, si hay una lesión del ciático gotito externo asociada, lo ideal es que haya un microcirujano en el equipo quirúrgico para que evalúe con microcirugía cómo está el escenario ciático gotito externo. En el caso de los crónicos, la gran diferencia, ya no se puede reparar, hay que reconstruir. Bueno, después nos va a contar un poquito el doctor Rudas, se puede reconstruir con bíceps, con fascia lata, hay un montón de técnicas, pero en general el pronóstico no es bueno y es aquí la importancia de reparar en agudo. Obviamente todos los operados agudos salen con un yeso de 3 a 6 semanas, después rehabilitan, el jugador vuelve a estar en la cancha, si fue una lesión pura, alrededor de los 3-4 meses vuelve a jugar. Si fue una asociación con cruzado anterior, por ejemplo, generalmente vuelven, como ya sabemos, después de los 6, 7, 8 meses, vuelven a estar en la cancha. Si uno optó por diferir el cruzado anterior, lo que se hace es la reparación de esto, la calza de yeso de 3 a 4, 6 semanas máximo, luego la rehabilitación de la movilidad, cuando el jugador vuelve a tocar el talón a la cola, o sea, la movilidad vuelve a ser del 100%, se opera ahí el cruzado anterior y 6 meses después de eso vuelve a jugar. Pero bueno, lo importante acá es destacar la cirugía rápida reparativa de este ángulo. Quería contar una anécdota de este año, que le tengo que agradecer mucho también acá al doctor Rudas, que colaboró conmigo. Se había roto el cruzado posterior, el arquero de excursionista, un arquero de otra categoría, un fenómeno. Por suerte, en este caso había sido una lesión del cruzado posterior pura, sin asociación. Habíamos dicho que el 80% de los cruzados posteriores se asocian a esto. Esta era pura, un traumatismo directo de la tibia hacia atrás, solo retropulsión tibial, sin lesión de ninguno de los dos ángulos. Hablé con él, Mauricio me dijo, mira, se operan cada vez menos, hacer el tratamiento incruento, me explicó más o menos cómo hacerlo, yo leí otro tanto, le hice una calza de yeso bien larga, bien cargada de ovata para que los puntos de apoyo no lo lastimaran, haciendo una fuerza en el tercio superior de la tibia hacia anterior, porque se iba como 3 centímetros hacia atrás, el fémur distal hacia posterior, me quedé ahí hasta que fraguaran los puntos de apoyo, tuvo la calza un mes, rehabilitó, al tercer mes volvió a atajar, tan fenómeno como antes. Siguiente. Bien, en cuanto a las conclusiones, siempre, como dijimos, la Fanelli B y la Fanelli C, siempre quirúrgicas y siempre rápido, para hacer reparación y no reconstrucción. Ya cuando vemos un paciente crónico, bueno, ya tenemos una inestabilidad severa, ya les dije la alteración de la marcha que produce, ya les comenté o se lo estoy diciendo ahora, la multidireccionalidad de la lesión, de la inestabilidad que produce. Entonces ya hay que hacer reconstrucción y en general es de mal pronóstico, les hablará más adelante un poquito el doctor Rudas. Si se opera el ligamento cruzado anterior, y esto es muy importante, es muy alto el índice de fracasos
cuando uno opera un ligamento cruzado anterior o un posterior, no diagnosticando y no reparando el ángulo posteroexterno, el índice de fracasos de la plástica del pivot central es enorme. Así que es muy importante no comerse esto. En pos de lo mismo, es importantísimo el exhaustivo examen físico, interrogatorio, estudios complementarios, para hacer rápida la cirugía dentro de los 10 días. En cuanto a la bibliografía, que no la puse, me olvidé, este es un trabajo del doctor Vicente Paus, que fue médico de Gimnasia de Grima de la Plata durante muchos años, un destacado deportólogo y traumatólogo, ya debe tener, calculo, unos 60 años, creo que no es médico de Gimnasia desde el 2005, pero fue muchos años. Siguiente. Bueno, nada, muchas gracias por la atención.